Uy, ha hecho rapidísimo. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Hoy día continuamos la acumulación que comenzamos la semana pasada. Vimos la parte general, cuál es la razón de ser del fenómeno acumulativo, y que siempre hay que tener que toda acumulación es de pretensiones. En el otro lado, perdón. Me falta el otro lado. Sí. Me falta acá. Pantalla completa. Ahora sí creo que estamos todos en ambos lados. Sí, estamos iguales. Bien. Entonces, recapitulando, la acumulación, la gran mayoría de supuestos, y particular manera, la acumulación inicial, se funda en la simple economía procesal, ¿no? Muchos de los supuestos específicos de acumulación de pretensiones procuran para el sujeto que acumula, pues, sacarle el mayor provecho posible a un proceso. Eso es la economía desde el ángulo, ¿no? Desde el ángulo del sujeto que realiza el acto, ¿no? El demandante, el reconveniente, ¿no? Y también en algunos casos, procurar una coordinación, una decisión sobre las diversas pretensiones cuando estas son conexas, pues que la solución, la resolución, sea armónica. Es decir, que no se produzca ese fenómeno indeseado, que es que haya decisiones implicantes, contradictorias entre sí, que es algo que hay que tratar de evitar, en particular manera, como decía la semana pasada, en un ordenamiento como el peruano, que no tiene una solución, no tiene una solución del propio legislador, ¿no? En la propia ley. Bueno, vamos a la acumulación inicial, teniendo presente que son varios los supuestos en los que generan una acumulación. Pues cuando hablamos de la acumulación inicial, estamos haciendo aquella que es desde la propia demanda, el demandante o los demandantes, como va a ver, podría ser que sea como, porque hay más de un demandante, pero no es suficiente eso, se plantea en la demanda más de una pretensión. Por eso, cuando hablamos de acumulación inicial, siempre de pretensiones, es en la demanda. Esto es lo que el código llama originaria. Originaria, originaria, porque originalmente, desde el arranque, que el arranque es este acto llamado demanda, viene planteado más de una pretensión. Y de ya no, podemos desde ya decir que una acumulación inicial, que es lo que no dice el CPC, ¿no? Puede ser o simple, ¿qué es la acumulación simple? Ajá, pues cuando en la demanda se plantea más de una pretensión para que desde el enfoque de propia demanda se pide un pronunciamiento sobre todo, sobre todas las pretensiones planteadas. O sea, genera, digamos, la modalidad simple, ¿no? Modalidad simple de acumulación, digamos, sería la básica, ¿no? Yo pretendo A, B y C, y pido un pronunciamiento sobre A, sobre B y sobre C. Yo demandante, ¿no? El demandante. La otra, y esta es una terminología que proviene fundamentalmente de la doctrina italiana y fundamentalmente de Chiovenda, ¿no? Que es quien la relanza, digamos, la lanza, porque si bien tiene antecedentes en otros ordenamientos y en la historia sobre todo, ¿no? En las fuentes históricas. La otra es la acumulación condicionada, ¿no? Lo que está condicionado, ¿qué es? El pronunciamiento sobre todas las pretensiones. Es decir, el propio demandante no pide, casi estoy evocando a Chiovenda, no pide pura y simplemente que el juez se pronuncie sobre todo, ¿no? Pide A, por decir, y B siempre que
sobre A se produzca algún fenómeno, ¿no? Si se verifica la condición que está planteando, pide un pronunciamiento sobre alguna de las pretensiones que ha planteado, siempre que se verifique una condición, ¿no? El propio demandante. Entonces yo pido, ¿no? Yo pido que se resuelva, que se declare la resolución de un contrato. Pero si no se considera que no se dan los requisitos para, o sea, sí, para que se declare la resolución del contrato, ¿ah? Que se, atención, o sea, si mi demanda es o sea, para la eventualidad ad eventum, ¿ah? Ahí está la condición, ¿no? La condición ad eventum, de que no se declare la conclusión del contrato, no me la declaran fundada, entonces que se condene al demandado a pagarme lo que ha dejado de pagar. O sea, yo no estoy pidiendo las dos cosas, un pronunciamiento sobre las dos. Estoy pidiendo preferentemente A, pero si no me dan A, entonces denme B. Ergo, cuando ¿esto qué significa? Este no es el único caso. Otro caso, yo pido A y si me dan A, solo si me dan A, o sea, si se declara fundado A, entonces pido B, C, pero todo está planteado en la demanda, ¿no? O sea, todas las pretensiones están planteadas en la propia demanda, pero no se está pidiendo un pronunciamiento puro y simple sobre todas las pretensiones, sino que sobre las pretensiones siempre va a haber una que sobre la cual se pide sí un pronunciamiento. Sobre las demás se plantean ad eventum, por eso es condicional. Ustedes que saben, pues, acto jurídico, saben que someter los efectos de un acto a un evento futuro e incierto, pues es lo que llamamos condición, la suspensiva. Esta es una condición suspensiva, ¿no? Esta. O sea, el evento futuro incierto es que se declare o fundada o infundada la pretensión X, ¿no? Ese es el condicionamiento. Si esto se verifica, recién el juez tendrá que pronunciarse sobre la o las otras pretensiones, ¿no? Entonces, ese es el entendimiento de una acumulación condicional, que a su vez tiene diversas modalidades que iremos viendo, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo muy presente, muy presente. O sea, la acumulación inicial o es simple, que sería más o menos, debería ser la regla, ¿no? ¿Por qué? Porque la regla es, si yo pido, todo lo que yo pido debe recibir un pronunciamiento del juez. La acumulación condicional quiebra esta regla, ¿no? Quiebra esta regla. Yo pido esto, pero si no me dan esto, denme esto otro. ¿Ah? Yo pido esto, pero si me dan esto, recién si me dan esto, pues pronúnciese usted el juez sobre esto otro. Ahora, la peculiaridad es que en este tipo de planteamientos, la condicionada, sobre todas, pese a estar sometidas a condición para su pronunciamiento, se forma litispendencia. Es decir, hay litispendencia y todos los efectos sustanciales y procesales que hemos visto que se generan tanto con la presentación de la demanda como con la notificación de la demanda al demandado, ¿no? Aunque estén bajo condición. Eso desde ya lo decimos, ¿no? Desde ya lo decimos porque creo que no lo he puesto en ninguna de las diapositivas. Es decir, todas constituyen objeto del proceso, aunque estén algunas bajo condición en su pronunciamiento. Esto va a determinar que el demandado, ¿no? En el demandado surja también, respecto inclusive de las pretensiones condicionadas, pues surja la carga que hemos visto de tomar posición y todas esas cosas que hemos visto. El condicionamiento es para el pronunciamiento, ¿no? Para el pronunciamiento. Pero sobre todas hay, en términos generales, litispendencia. Eso es de plano. Ahora, también hay que dejar sentado, ¿ah? Porque esto no está nada claro en el ordenamiento peruano, que una acumulación inicial, simple o condicionada que sea, cualquiera de los dos,
iniciales en la demanda, ¿no? Originaria en el código, en la terminología del CPC, una acumulación inicial en la demanda puede ser una acumulación meramente objetiva, es decir, meramente objetiva, por llamarla de alguna manera, ¿no? O una acumulación subjetiva de pretensiones. Esto es simplemente, es una terminología que no es muy precisa, pero ¿qué es una acumulación meramente objetiva? Para simplificar, una acumulación meramente objetiva es cuando la parte demandante plantea en la demanda varias pretensiones contra la misma parte, la misma exacta parte demandada. O sea, no hay, digamos, no hay diversidad de sujetos de las pretensiones, ¿no? Entonces, si yo presento mi demanda, todas, con varias pretensiones, todas dirigidas contra Fernando, ¿no? Contra Fernando. Pero esto de meramente objetiva es simplemente descriptivo, ¿no? Del fenómeno de que todas las pretensiones tienen a los mismos personajes. Todas, todas. Mientras que una acumulación, toda acumulación es de pretensiones. Por eso una acumulación subjetiva, y le pongo de pretensiones, ¿no? Cuando podría ser, ¿no? Podría ser también inicial o condicionada, ¿no? Inicial simple o condicionada, pero inicial puede ser una acumulación subjetiva de pretensiones cuando los sujetos de las diversas pretensiones planteadas en la demanda no son los mismos. Esto ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos, pero de plano hay que dejarlo establecido, que puede ser simple o condicional. Yo, por ejemplo, podría plantear dos pretensiones en mi demanda, ¿no? Una dirigida, ¿no? Una dirigida contra Fernando y otra contra Josué. ¿Ah? Otra contra Josué. Podría ser que yo quiera un pronunciamiento sobre las dos pretensiones. Entonces, eso sería una acumulación simple. Pero también podría ser que yo pretendo contra Fernando y para la eventualidad que no me declaren fundada la demanda contra Fernando, planteo la otra pretensión contra Josué. ¿Ah? También puede ser, por supuesto que sí. O podría plantear una acumulación condicional. Bueno, pretendo contra Fernando X, y si me declaran fundada la pretensión X, pues entonces, pues que el juez se pronuncie sobre la pretensión Y dirigida contra Josué. ¿Ah? Esto es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque el código nuestro tiene una terminología muy equívoca, ha enredado, más allá de lo que debió hacer, ha enredado inútilmente una materia que debió ser diáfana, ¿no? Diáfana. Ahora, ¿qué se requiere para, o sea, nuestro código dice puede, ¿no? En una demanda, dice, ¿no? En un proceso puede haber más de una pretensión, o puede haber más de dos personas. Con esta disposición inútil del artículo 83. ¿Puede siempre? No, eso es lo que tiene que hacer un ordenamiento, ¿no? Un ordenamiento tiene que establecer, muy bien, ¿eso se puede siempre o no siempre? ¿Existen requisitos para que esto proceda? La respuesta es sí. ¿Qué se requiere? ¿Ah? Pues de plano ya lo decimos, ¿no? De plano, que lo que se requiere para una acumulación inicial, la norma básica para que proceda una acumulación inicial está prevista en el artículo 85. Todos que deben que cumplirse, ¿no? Tienen que cumplirse los requisitos del artículo 85. Son los mínimos requisitos para que proceda el planteamiento de más de una pretensión en una demanda. Y el artículo 86, por el contrario, es un agregado, ¿no? Un además, es un además cuando, por eso he puesto ahí requisitos adicionales para que proceda cuando no todas las pretensiones sean planteadas o dirigidas contra los mismos sujetos. Es decir, mientras que el artículo 85 contiene, ¿no? Yo no estoy segura de que contiene los requisitos mínimos para
cualquier fenómeno acumulativo inicial, para que proceda, el artículo 86 vale única y exclusivamente como un plus adicional para que proceda una acumulación de esas que hemos llamado subjetiva de pretensiones. Es decir, cuando yo demando a Fernando y a Josué, y contra Fernando planteo la pretensión 1 y contra Josué la pretensión 2 en la misma demanda. Entonces, es un plus que se agrega que para que proceda la acumulación, que por convención, y además es una terminología que usa el propio código, proceda una acumulación subjetiva de pretensiones. Esto tenemos que tenerlo clarito, porque es lo que no está clarito, ¿no? No está absolutamente claro en el Código Procesal Civil, porque nosotros tenemos el artículo 83, que nos dice la acumulación puede ser originaria o sucesiva, ¿no? Arráncame en el primer párrafo y puede ser objetiva cuando hay más de una pretensión. Y subjetiva cuando hay más de dos personas, que eso es lo que ha provocado todo el enredo. Y luego, este texto inútil, luego, ¿no? El artículo 84, que es el que le sigue, pues nos dice qué es la conexión, está inconexo frente a dejándonos, para aquí está el artículo 84, pero el siguiente, que es la verdadera disposición ya preceptiva, nos establece, ¿no? Requisitos, el artículo 85. Muy bien, el artículo 85, que ha sufrido varias modificaciones a lo largo de su vida, ¿no? Nace en el texto original del código. Cuando digo texto original, es el promulgado a fines del 29 de febrero, publicado de 1992, publicado el 4 de marzo de 1992, nace así, tenía este texto, dice, requisitos de la acumulación objetiva. Noten la sumilla, esto no ha sido cambiado, ¿no? No ha sido cambiado, no de la acumulación objetiva, y no decía ni dice en la sumilla que es de la acumulación objetiva originaria, no lo dice en la sumilla, pero estaba en el texto. Estaba, y digo estaba por las razones que ahorita voy a decir, dice, se pueden acumular pretensiones, decía claramente, en una demanda, siempre que estas, ¿no? Este era el texto. No sean de competencia del mismo juez, no sean contradictorios entre sí, sean, entre comillas, tramitables en una misma vía procedimental. Esto nace así, pero ¿qué pasa? Pasa pues que este es un código raro, porque cuando tiene una disposición correcta, considera que es un error. Y entonces, por fe de ratas, que sale publicada el 31 de marzo de ese año, de 1992, se corrigió. Ahí donde decía en una demanda, ¿no? Siempre que lo corrige en un proceso, ¿no? Se pueden acumular en un proceso. Y así está hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Dejando y creando la duda de si esta es una norma general para todo el fenómeno acumulativo o es una norma específica, ¿no? Para la acumulación inicial. Ahí se agrega que la acumulación bajo el nombre del CPC, que es la acumulación, como la llama originaria, ¿no? Tiene un artículo 87 que es horroroso, ¿no? En la sumillita, ¿no? En la sumillita nos dice acumulación objetiva originaria, como que esa es la disposición que específica para cuando se plantea más de una pretensión de la demanda. Entonces, hay una serie de equívocos que voy a tratar de eliminar, ¿no? Y ustedes en este sentido son mis apóstoles, son los apóstoles de esta gesta, de esta gesta interpretativa
para que vuelva un poquito de razón a la confusión, ¿no? Entonces, el texto que viene sustituido por esta fe de ratas es como si fuera una errata, cuando no era una errata. Esto es correcto. O sea, el artículo 85, lo van a ver, para la próxima semana tienen este control. Hay una norma muy parecida en la ley de enjuiciamiento española, muy parecida a esta. Y está clarito que es la acumulación inicial. ¿Por qué? Porque, y además estaba así de clarito también en el Código de 1912. ¿No? El Código de 1912 decía se puede acumular acciones, ¿no? En la demanda, ¿no? Estaba claro que esto eran unas reglas dadas para que procediera la acumulación inicial. Como les decía, yo ordenamiento soy muy generoso, puedo ser muy generoso, yo te permito a ti, demandante, que plantees más, hablando a la antigua, como habla la ley de enjuiciamiento del 2000, varias acciones, ¿no?, en una demanda, pero siempre que no me molestes más de lo necesario, ¿no? Y sobre todo no pretendas con ello, que es el gran obstáculo que siempre se ha puesto, es no me alteres las reglas de competencia. O sea, la regla de competencia siempre ha sido históricamente el gran obstáculo, ¿no?, obstáculo a la generación de un proceso con más de un objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque todas deben ser de competencia del mismo juez. Esto también lo decía el viejo código. Ahora, ¿por cuál criterio? Eso lo vamos a ver después. Pero tengamos la certeza que esta fe de ratas hecha es una impropia fe de ratas, y allí donde dice el código, ¿no?, el código que ya está puesto así, como lo están viendo, ¿no? Este es el texto que entra en vigencia, al cual en el año 2011 se le agregó eso que está al final, y por ley, ¿no? Bueno, esa es una de las tantas reformas, nunca se cambió la sumilla. Dice así, ¿no? O sea, esto es hasta antes del 2014, fines del 2014, estaba así. Se puede acumular pretensión según proceso. ¿Cómo es un proceso? ¿Cómo es un proceso? En la demanda, ¿no? Siempre que sean de competencia del mismo juez, no sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada alternativa. Esto es lo que explica el por qué estoy diciendo esto, ¿no? ¿Dónde más podría ocurrir? ¿Dónde más? Que no sean contrarias entre sí, pero esto lo vamos a ver con calma, y sean tramitables en una misma vía procedimental. O sea, este texto, salvo el parrafito final, estuvo vigente así hasta el 2014, ¿no? En realidad vigente hasta febrero del 2015, en donde, pues en virtud de la reforma que se le hace por esta ley, 30293, esta que ha hecho tantas reformas al CPC, pues se le agrega un párrafo final, ¿no? Un párrafo final que es todo un reto interpretativo, pero que a su vez es expresión, ¿no?, es expresión del estado confusional que existe sobre el fenómeno acumulativo. Vamos a ver. Vamos a esto, porque esto está fundamentalmente igual, es decir, el primer párrafo está exactamente igual en su vigencia hasta hoy. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que para que uno plantee, recuerde que hemos dicho que es la norma básica, ¿no? Es la norma básica, el mínimo necesario para acumular pretensiones. Entonces, una demanda, tengamos esa certeza. Pero ¿por qué es en una demanda? Porque pese a que diga en un proceso que tendría el sabor de una norma en general reguladora de todo el fenómeno acumulativo, o sea que se trate de lo que se trate, ¿no?, de lo que fuera, esto está pensado para la demanda. ¿Por qué? ¿Qué hay acá? Tenemos dos requisitos de orden procesal, estrictamente de orden procesal, el primero y el tercero, sean de competencia del mismo juez. Porque es como que el ordenamiento le dice, ¿no?, tú demandante, porque esto es para el demandante,
¿no? Tú demandante puedes plantear cuanta pretensión quieras, ¿no? Tu parte demandante, ¿no? Cualquier pretensión, siempre que todas las pretensiones sean de competencia del mismo juez. Ahora, aquí viene la pregunta, pero ¿cuál, por competencia, por cuál criterio? ¿No? ¿Por cuál criterio? Pues deberían ser todos, parecería que fueran todos, ¿no? Parecería que fueran todos. Sin duda, la competencia por la materia, que es como lo ha precisado la ley de enjuiciamiento. La ley de enjuiciamiento española ha dicho que sean de competencia por la materia del mismo juez, del mismo órgano judicial, ¿no? Por la materia definitivamente. Por la cuantía depende, ¿no? Depende, por la cuantía. Sí, que todas debería significar esto, que individualmente consideradas, todas serían, si tienen cuantía, ¿no? O hay una con cuantía y otra sin cuantía, serían de competencia del mismo juez, por la cuantía, parecería. Esto como norma básica. O sea, este debería ser, ¿no? Esto debería ser la norma básica. Y luego por el territorio. No, el territorio es lo que menos problemas podría plantear. No digo que no lo plantee. ¿Por qué? Si estamos al supuesto básico, yo planteo más de una pretensión contra el mismo demandado, normalmente el criterio del territorio pues está fuera de juego, ¿no? Porque yo voy a presentar toda mi demanda, si voy a respetar la regla, o si ante el juez del domicilio, la regla general, el juez del domicilio, el demandado. Y además, como la competencia por el territorio es una competencia prorrogable, disponible, pues normalmente no presenta problemas, no debería ser un problema. Tampoco lo sería cuando yo planteo digamos, yo demando, planteo una pretensión contra Josué y otra contra Fernando. ¿Por qué? Porque tenemos el artículo 15 o 16, según lo que nos dice, ¿no? Dice, cuando por razón de colección se demande varias pretensiones contra varios demandados, será competente el juez del domicilio cualquiera de ellos. Y entonces, bueno, ahí el tema nos lo ha resuelto el propio legislador, en el sentido de que normalmente la competencia por el territorio no sería un problema o un obstáculo para plantear más de una pretensión en la demanda, ¿no? Salvo que entre en juego un criterio de competencia territorial improrrogable, ¿no? Entonces yo pretenda, por ejemplo, la nulidad de un testamento y otras pretensiones, ¿no? Y otras pretensiones, en donde no rige, no rige la regla aquella que dice que el juez competente es el juez del domicilio, del último domicilio del causante, y yo he demandado allí y le he acumulado otras pretensiones que no son de naturaleza sucesoria. Podría ser, ¿no? Digamos, pero digamos, potencialmente la posibilidad, ¿no?, de que la competencia por el territorio sea un obstáculo para la acumulación es muy remota, ¿no? Es bastante remota, no digo que absolutamente no constituye un obstáculo. Podrá hacerlo en algunos casos, en algunos muy contados casos, ¿eh? Y por lo tanto, regla básica, ¿no? Todas deben ser, pensemos, ¿no?, lo que normalmente sería de competencia, ya sea por la materia o por la cuantía, del mismo órgano judicial. O sea, considerándolas individualmente, serían de competencia del mismo órgano judicial. Si esto se da, check. Check. Se puede, ¿ah? Se puede. 3, ¿no? 3. Sean tramitables, con esta palabra horrorosa, ¿no? Tramitables en una misma vía procedimental. Se pueden ventilar. Claro, resolvibles, ¿no? Hemos llegado a la conclusión de que ese ventilar significaba resolverse a través de, ¿no? Tramitable, qué fea palabra. En una misma vía procedimental. Esto es un obstáculo
sobre todo que nos han puesto la misma vía procedimental y nosotros entendemos conforme al CPC que lo que es vía procedimental son los procedimientos establecidos, ¿no? Y como tenemos tres, ¿no? Tenemos tres declarativos. Esto ha sido entendido, así ha sido entendido, como que individualmente consideradas, ya sea por la cuantía o por el criterio que determinó, porque la ley lo ha establecido, ¿no? Individualmente consideradas, pues todas se sustanciarían si se presentaran tantas demandas como pretensiones por el mismo exacto procedimiento, es decir, o conocimiento, todas abreviadas, todas sumarísimas. Todas sumarísimas. Así ha sido leído. Y para mí esto es equivocado, ¿no? Esto ya de por sí era equivocado, porque aquí debió ser el obstáculo, no debió ser ese. El obstáculo era que tengan la misma naturaleza, ¿no? Procesos de la misma naturaleza. ¿Qué significa esto? Pues que no sea un proceso especial, en primer lugar, o sea, que haya un proceso especial, pero tan especial que en realidad nosotros no tenemos un proceso tan especial como, salvo uno, que es donde sí se permite la acumulación, que es el caso del proceso de filiación, que está todo de cabeza, o sea que no tiene la estructura de un proceso declarativo normal. ¿Por qué? Porque no se se interpone la demanda de declaración de filiación y no es que se pone conocimiento a la otra parte, la cual tendrá un plazo para tomar posición, contestar la demanda, sino de frente lo declaran padre, y si quiere que evitar que eso quede firme, tiene que plantear una oposición que está encima limitada al me opongo, tenga mi muestra de ADN, de muestra corporal para hacer una prueba de ADN. Entonces es un proceso que tiene su propia estructura y entonces es un proceso tan especial que quiebra todas las reglas, ¿no? Como proceso declarativo, pero fundamentalmente el obstáculo debería ser yo no puedo acumular una pretensión declarativa con una pretensión ejecutiva, ¿no? Porque estaríamos mezclando dos procesos distintos en todo sentido. No solamente funcionalmente distintos, sino estructuralmente distintos. Y bueno, el aspecto más que no estaba en el viejo código, que debió merecer algunas palabritas del legislador. Naturalmente, si estamos, eso es cuando la propia, porque esto queda determinado, ¿qué determinó en la praxis? Y esto lo pongo como antecedente para la explicación ulterior. Determinó que si uno planteaba, ¿no? Si uno planteaba una pretensión que individualmente considerada se debía sustanciar bajo las reglas del abreviado y otra que individualmente considerada debía sustanciarse, yo prefiero más que tramitarse, sustanciarse, bajo las reglas del proceso abreviado o sumarísimo, abreviado, sumarísimo, conocimiento sumarísimo, etcétera, etcétera, pues la acumulación no procedía, lo cual es un absurdo, piensen ustedes, ¿no? Piensen, es absurdo, que muchos legisladores especiales nos hicieron caer en un absurdo, además es un absurdo medio raro. ¿Por qué? Porque cuando uno, si ustedes piensan en la Ley General de Sociedades, la Ley General de Sociedades establece que cuando se te pone una demanda de impugnación de acuerdos sociales por algunos supuestos, como por ejemplo falta de convocatoria, falta de quórum, dice que eso se sustancia bajo las reglas del proceso sumarísimo. Pero cuando uno invoca otras causales, por ejemplo, que causales de impugnación, que es, podría ser que el acuerdo es contrario al estatuto, ¿no? No es un tema de quórum ni de convocatoria, pues se sustancia bajo la regla del abreviado. Pero luego dice, lo cual nos conllevaba al absurdo, que si es que se presenta más de una demanda, deben necesariamente acumularse los procesos de impugnación. Y nada más dice, ¿no? Entonces,
imagínense ustedes que uno puede plantear, o sea, no solamente no hubo convocatoria, aparte que no hubo convocatoria, no hubo quórum. Ya. Digamos, el demandante impugnante, el socio no presente o que se opuso al acuerdo, son legitimados conforme a la Ley General Social. Sino que encima el acuerdo adoptado, ¿no?, es contrario a la ley o al estatuto, ¿no? Ahí tendría distintas pretensiones, ¿no? Porque cada causal es una pretensión. Todo busca lo mismo, con el mismo petitorio, ¿no? De la misma petición. Entonces, una que conforme a las leyes sociales es sumarísima y el otro era abreviado. Es abreviado. Sigue diciéndolo, ¿eh? Sigue diciendo. Entonces, en realidad allí, y encima con una regla sobre acumulación necesaria si son diversos los demandantes, ¿no? Acumulación de procesos necesarios. Allí pues podía saltar el tema, ¿no? Yo pretendo que se declare nulo, ¿no? Si se anule el acuerdo por falta de quórum. Pretensión 1. Pretensión 2, que se anule el acuerdo, ¿no? Que se anule. Normalmente esto se puede plantear de manera subordinada, que sería lo sensato, ¿no? Porque no va por lo simple primero, porque es contrario al estatuto, ¿no? El acuerdo adoptado es contrario al estatuto. Entonces podían decirle, no, no se puede. ¿Por qué? Porque uno es sumarísimo y el otro es. Digo, aquí sí, no se puede porque no cumple con el inciso 3, ¿no? En realidad eso es por la falta de precisión del legislador. Pero son requisitos de orden procesal, pues, ¿no? De orden procesal, obstáculos de orden procesal, como diciendo, bueno, yo soy muy generoso, el ordenamiento te permito a ti, demandante, acumular cuanta pretensión quieras, como dice la ley española, ¿no? Cuanta pretensión quiera, siempre que no me molestes, no me alteres mis reglas de competencia, obstáculo, o el orden de mis procesos, ¿no? Es como el ordenamiento le hablara, le dijeras, ya, si es así, haz lo que quieras, ¿no? Estos no son los obstáculos. Es un poco la idea, ¿no? Es la idea. En general. Luego, estos requisitos pueden luego rebajarse en razón de otra poderosa razón, ¿no? Cuando hay otra poderosa razón para acumular. Pero en línea de principio, ¿no? En línea de principio, yo te permito acumular siempre que se reúna este requisito 1, procesal, requisito 2, procesal. Pero lo que hace que esto esté pensado, y es digamos, el argumento textual que se puede hacer el intérprete para considerar que esto es exclusivamente pensado para la acumulación inicial, la acumulación inicial. ¿Está presente Enrique? ¿Está presente Enrique? Yo no me doy cuenta. Ay, ¿cuál aula está? Ven aquí. ¿Está Enrique? ¿Está Enrique? Fernando. Yo estoy solamente en una aula por el tema que le comenté. Ya. Porque me ha mandado. En la del Classroom no está presente. Ya, no, pero que me ha mandado un mensajito, puede ser que esté presente, pero no. Vamos a mirar. A ver, Enrique. Aquí está Enrique. ¡Oh, ahí está Enrique! Hola, Enrique. Buenos días, no me había dado cuenta, pero después miro la resolución, ¿eh? Hola, Eugenia. Muchas gracias por la invitación. Hola, Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Oh, gracias por venir, gracias. A ver, después la miro, ¿eh? Después la miro. Me ha mandado al WhatsApp una resolución de una amiga, entonces después la vemos. Cuando hacemos la pausa, la miro para ver si vale la pena. A ver qué pasó. Una calificación justamente sobre acumulaciones. Eso es súper bueno. O sea, la tortura continúa. Así es. Vamos a ver. El vía crucis, ¿no? Continúa.
Bien, entonces vamos aquí. Entonces, lo que hace que esa corrección, ¿no?, hecha por fe de erratas, ¿ah?, pues el dato que nos permite entender que esto es para la acumulación inicial está en el inciso 2, que es como que sería el elemento lógico, ¿no?, el requisito lógico de contenido de las pretensiones planteadas. Muy bien, yo te permito, ok, todas son de competencia del mismo juez, no alteras el orden de los juicios, por hablar a la antigua, el orden de los juicios, el ordo judiciorum, no lo altera, y entonces, pero, momentito, y esto está desde las partidas, esto está en las partidas, ya que está Enrique aquí, está de las partidas, que no sean contrarias entre sí, lo que tú tienes que plantear no puede excluirse, ¿no? O sea, porque no nos dice qué cosas son contrarias entre sí, como sí lo decía la ley española, que una excluye a la otra. Tú no puedes pretender a la vez, ¿no?, por siempre estar en el consabido ejemplo, pero aquí es el más notorio, ¿no? El consabido ejemplo a la vez que pretender que el órgano judicial resuelva un contrato y a la par imponga el cumplimiento de ese contrato, ¿no? O sea, le ordene al demandado cumplir. Quiere resolver el contrato de compra-venta y a la par, que se cumpla, digamos. Se demanda la resolución por falta de pago del precio y además que se pague el precio. Pues no estamos hablando de una indemnización, estamos hablando del pago del precio. Entonces tiene que ser, no pueden ser lógicamente implicantes entre sí, que la una excluya a la otra, o blanco o negro, no puede ser, pues no hay un gris acá, ¿no? Se mezclan. No uno u otro, o la resolución del contrato y la nulidad del contrato. No puedes decir que es nulo y que sea incumplido, pues decídete, ¿no? ¿Qué cosa quieres? ¿No? O sea, no pueden ser contrarias entre sí, que sería el obstáculo lógico, además, para evitar, porque si se progresa con un proceso así, llegaríamos a una sentencia de contenido imposible, ¿no? Esa sentencia que dice, fundada la resolución, fundada la nulidad, entonces, ¿cómo vas a resolver un contrato nulo? Pues, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que siempre ha estado omnipresente. Y que no puede, las pretensiones no deben ser contradictorias, ¿no? No sé, es que la una que excluye a la otra. Y ahora, ¿esto cómo podría ser? ¿No? Podría ser que la una excluya a la otra. Pues eso, ¿dónde podría solamente presentarse? En la demanda, ¿no? En la demanda, no va a ser ciertamente en la reconvención. Normalmente, porque es casi fisiológico, sobre todo en una reconvención como la que nosotros tenemos, que la quiere conexa con la pretensión, conexa objetivamente con lo demandado, que el demandado plantea una pretensión que pues, de suyo, por lo general, es incompatible. O sea, yo pido el cumplimiento del contrato y el demandado me reconviene la nulidad de ese contrato, ¿no? Son contrarias entre sí, pero fisiológicamente, digamos, contrarias entre sí, ¿no? Porque si así fuera, si esto fuera, ¿no? Si esto fuera un requisito general, y esto es notorio para el caso de la reconvención, entonces no sería posible que un demandado reconvenga algo incompatible con lo demandado, y por lo general es así, sobre todo cuando nos exigen una reconvención conexa, ¿no? Pero incluso si no lo exigiera, ¿no? Digamos, un demandado bloquearía la posibilidad de reconvención por ser contraria entre sí, ¿no? Entonces, esto está pensado, y así ha estado siempre pensado, para la demanda, para el acto inicial, ¿no? Cuando se plantea en un ordenamiento peruano la demanda, lo que llamamos demanda, que es el lugar donde
del acto en el cual se plantean las pretensiones, ¿no? Entonces, no sean contrarias entre sí, es el obstáculo lógico. Entonces, esto nos hace ubicar, ¿no?, que este artículo 85 está diseñado, pensado, no para en general cualquier fenómeno acumulativo, como requisitos de cualquier fenómeno acumulativo, sino única y exclusivamente para la acumulación inicial, como reglas básicas, ¿no? Como decir, tú puedes acumular lo que quieras, siempre que no alteres la regla de competencia ni las reglas del procedimiento. Pero además es lógico, no presentes pretensiones que se excluyen las unas a las otras, pidiendo un pronunciamiento sobre todas. Y es ahí donde viene, pero yo soy generoso. Yo incluso, ordenamiento, soy tan generoso que te permito plantear pretensiones contrarias entre sí, ¿no? Blanco y negro a la vez, siempre que los plantees de manera sensata. ¿Y cómo es sensato? Ah, ahí no lo dice. Salvo que sean, atención, propuestas. ¿Dónde se propone, no? Propuestas, no sé si es la palabra correcta, no lo es, ¿no? Planteadas serían en forma subordinada o alternativa. ¿Qué significa esto sin ir a detalles por el momento? Pues siempre que no pidas un pronunciamiento sobre todas, ¿ah?, sino de manera sensata. O esto otro. No es que yo quiero las dos cosas, no, yo quiero o la resolución. Si no me dan la resolución, entonces pues ordena el cumplimiento. Yo quiero que se declare nulo o viceversa, yo quiero que se resuelva. Y si no procede la resolución, porque no se da, qué sé yo, que se declare la nulidad o que se anule por un vicio de la voluntad, que me lo tuve guardado bajo la manga, ¿no? Por ejemplo. O una u otra, no las dos cosas a la vez, ¿no? Porque es la forma que siempre, desde una larga experiencia histórica, una larguísima experiencia histórica, se ha podido y permitido sacarle el mayor provecho posible, porque esto es lo que permite que reglas procesales permitiendo se puedan no necesariamente seguir dos procesos. O sea, yo presento una demanda de resolución de contrato, estoy convencida de que mi resolución va a ser declarada fundada, me lanzo, y luego me dicen, no procede la resolución porque tenemos algunos jueces, a veces árbitros doctos, ¿no?, que dicen, no, si bien nuestro código no exige que el incumplimiento sea de gran importancia para declarar la resolución, porque no lo dice, pero en aras del principio, de la buena fe, de no sé cuánto, no sé qué, no puede ser, pues si ha pagado el 98% del precio y está demandando la resolución del contrato de compraventa, ¿no? Yo vi un caso así, en donde se había interpuesto un arbitraje, en donde se había demandado, ¿no? Se había demandado la resolución de un contrato, pero se había pagado el 95% del precio. Era de un tremendo inmueble, tremendo terreno que nos iban a construir unas torres gigantes en San Miguel. Era todo un proyecto inmobiliario y estos pues parece que en tiempos en donde pues todavía no, hace unos años, cuando todavía digamos el malecón de San Miguel, el Bertolotto, toda esta zona, ¿no?, el malecón en San Miguel pues no se había revalorizado tanto y después se revalorizó, ¿no? Cuando se compró el metro cuadrado pues tenía un valor muy bajo. Y entonces este vendedor, pues parece que Remelius Perpensa por ahí lo repensó y dijo, entonces había surgido un problema, ¿no?, en el último tramito de cumplimiento, un problema que había saltado con un banco, que no sé cuál. Y entonces, bueno, entonces le faltaba un conchito, ¿no?, el conchito al comprador, que es esta empresa inmobiliaria, sociedad inmobiliaria, de pagar, y lo demanda al inicio del arbitraje, y se declara infundada la demanda de resolución, porque el incumplimiento era de escasa importancia.
citando a cuanto autor italiano ha escrito sobre el tema. Pero no es lo que exige nuestro código. Y en los tiempos de Fujimori, nosotros quitamos un artículo que todavía está en nuestro cerebro, al menos los antiguos como yo, que pues yo he estudiado con eso y lo tenía muy, muy presente, que en un contrato de compraventa no se podía demandar la resolución si se había pagado más del 50% del precio. Esa era una norma imperativa que estaba puesta en el Código Civil, pero eso ya no está, eso lo cambiaron. Y por lo tanto se podría en potencia demandar, me falta una nada y se puede demandar la resolución del contrato. Y entonces, bueno, imagínense ustedes, ¿no? Si te ponen una demanda de resolución de contrato, una demanda con una sola pretensión, nada más, así modesto el demandante, y ya llega la sentencia y se declara infundada, porque el incumplimiento es de escasa importancia. Y, por ejemplo, entonces, ¿eso qué debería hacer? Entonces, ¿yo qué hago? Yo pues salió, pues me tengo que, pues el contrato seguirá vigente, pues ahí está. Entonces, ¿qué me queda? Pues pedir el cumplimiento, ¿no? Me queda pedir el cumplimiento. En este caso, la viveza criolla, perdieron el arbitraje y le mandaron una carta notarial de resolución por incumplimiento, ¿no? Y lo declararon resuelto. Y después de lo que lo declararon resuelto, esto se inscribió en el registro y se vendió a un tercero. Es una cosa, bueno, eso fue una cosa sucia, ¿no? Bueno, pero lo normal, si me declaran infundada, no procede la resolución. O sea, ¿por qué? Porque no se da el presupuesto sustancial, el incumplimiento, justificativo de la resolución del contrato. Entonces, ¿qué me queda? Pues tendría que interponer iniciar un nuevo proceso para exigir el cumplimiento, que es lo que me sobra, ¿no? Bueno, la acumulación esta de pretensiones contrarias entre sí, con su habilitación, lo que está permitiéndome, por eso le digo, tras de ello está la economía procesal, es permitirme que yo no pretenda las dos cosas, pero no las dos cosas a la vez, sino que yo pretenda esto, y si no me dan esto, entonces lo otro, que es lo que históricamente siempre se ha pensado hacer, incluso bajo el nombre de alternativo, ¿no? Alternativo, que era el nombre que usaba el CPC de 1912, decía alternativa. Aquí no sabemos, sobre esto vamos a regresar en su momento, si lo han dicho auténticamente en sentido técnico, esto de subordinado o alternativo como dos casos, dos supuestos, o lo han dicho como lo de alternativo es sinónimo de subordinado. Nunca lo sabremos, pero implica, tú puedes plantear pretensiones, que el legislador le dice al demandante, tú puedes plantear pretensiones incompatibles entre sí, siempre que lo hagas de un modo sensato, es decir, no pidiendo las dos cosas, ¿no? Para obtener un pronunciamiento, una acumulación, que esa que hemos visto, simple, sino una acumulación condicional. Yo quiero esto, pero si no me dan esto, denme esto otro. Yo quiero esto o esto. No quiero las dos cosas a la vez, o sea, de manera disyuntiva. Eso es lo que sería la alternativa, ¿no? Pero esto ya de por sí nos muestra, ¿no? Un ordenamiento muy gentil, ¿no? Que nos permite incluso, ¿no? Incluso plantear pretensiones incompatibles entre sí. Naturalmente siempre respetando los requisitos procesales, ¿no? Siempre estos de plano. Ahora, ¿qué ha pasado con esta disposición? Esto ha pasado que a fines del año 2014, pues sin cambiar ni una raya, ¿no? Ni una raya del artículo original, el que entró en vigencia en el 93, y que se le agregó por ley, ley especial, qué sé yo, sin cambiar una raya ni al primero ni al segundo párrafo, se le agregó un tercer párrafo. Y atención, que la sumilla, por más que sea una sumilla con lagunas, queda claro que se establece requisitos, ¿no? O sea,
El artículo 85, bien leído, establece los requisitos para plantear en la demanda más de una pretensión, ¿no? Requisitos procesales, requisitos de contenido, requisitos respecto lógicos, ¿no? De sensatez lógica. Yo no puedo pretender cosas que se excluyen mutuamente, pero podría inclusive hacerlo si lo planteo de un modo sensato, ¿no? Yo no quiero todo, yo quiero o esto, esto otro, esto, pero si no me dan esto, esto otro, ¿no? Ahí. ¿Qué pasó? Que pues se agregó el siguiente párrafo, vamos a leerlo, ¿no? Sin cambiarle una raya del primero. Dice, también son supuestos de acumulación. Oiga, el artículo 85 no regula supuestos, regula requisitos. ¿Qué se requiere para? ¿No? ¿Qué se requiere para que proceda, para que se pueda? ¿No? Para que se pueda. Entonces, le agrego esto. Dice, también son supuestos de acumulación. Voy a comenzar con el B. ¿Ah? También son supuestos cuando las pretensiones sean de competencia de jueces distintos, en cuyo caso la competencia para conocer las pretensiones acumuladas corresponderá al órgano jurisdiccional de mayor grado. ¿Qué es esto? ¿Cómo que eso sea un supuesto? No, ¿qué es eso? Eso lo que está haciendo es aligerar el requisito del inciso 1. Dice, también procedería a la acumulación si es que, ¿no?, las pretensiones son de competencia de jueces distintos por nivel, o sea, uno es de competencia de juez de paz letrado y el otro de competencia de juez especializado, eso es lo que está diciendo, en cuyo caso la competencia para conocer las pretensiones acumuladas le corresponderá al órgano jurisdiccional de mayor grado. Entonces está aligerando el requisito, pero de una manera absolutamente incomprensible, ¿no? ¿En qué casos? Porque dice, también son casos, ¿no? Supuestos. O sea, en realidad es un caso, pero no dice qué es lo que habilitaría dejar, en buena cuenta está dejando sin efecto, estás dejando sin efecto el primer requisito de la competencia. Pero para el supuesto de que sean de competencia de distintos jueces de distinto nivel, ¿no? De distinto nivel. Juez de paz letrado, juez especializado. Entonces ahí nos dice, en ese caso, ¿cómo resuelvo yo? Que sea todo de competencia del más alto, en el nivel, ¿no? Del general, ¿no? Es decir, del general por grado, ¿sí? Por grado, mayor grado, mayor grado. Es decir, el juez especializado, ¿no? Si es algo de competencia del juez de paz y el juez de paz letrado, el juez de paz letrado. O sea, lo atraería, la visa atractiva sería para el juez de mayor nivel, de mayor estructura judicial. Entonces, si algo es individualmente considerado, sería de competencia del juez de paz letrado, de juzgado de paz letrado, y otra del juzgado especializado, del juzgado especializado, pues de todas sería competente el juez especializado. Pero todo esto es bastante raro, ¿no? Bastante raro, pero ¿cómo conciliamos el inciso 1 con el inciso B del último párrafo agregado? Y el otro, el A, es un, llamémosle así, aligeramiento, en realidad es contradictorio con el inciso 3. El inciso 3, porque dice, cuando las pretensiones también son supuestos, en realidad no son supuestos, está aligerando el requisito del inciso 3. Cuando las pretensiones sean tramitadas, dice, tramitadas, no tramitables, que es, ¿no?, tramitadas en distinta vía procedimental, en cuyo caso las pretensiones acumuladas se tramitan en la vía procedimental más larga, prevista para alguna de las pretensiones acumuladas, la más larga. Estos criterios medio raros, ¿no? De mayor grado, más largo, ancho, no sé. La más larga.
nosotros no es que tengamos 150.000 procedimientos, ¿no? Entonces, pues habría que poner los nombres, ¿no? Conocimiento, abreviado, sumarísimo, ¿no? Y hubiera sido un poquito más claro. Si querían ir, pues, analíticamente. Ahora, por lo tanto, ahí está diciendo, ¿no? En buena cuenta, el procedimiento ya no es un obstáculo, ¿no? Aquí sí, el procedimiento ya no es un obstáculo. Lo cual, debo decir que está muy bien, y esto debería ser en general, ¿no? Debería ser en general. Ahora, ¿qué he querido decir? Pues aquí, en buena cuenta, parecería, ¿no? Parecería que nos está diciendo, ¿no? Que lo que debería entenderse que si bien constituye requisito general para la procedencia de la acumulación de pretensiones, el que todas ellas sean de competencia del mismo juez, cuando una sea de competencia de un juzgado de letrado y otra de un juzgado especializado, la acumulación será procedente si la demanda se plantea ante el juzgado especializado y no viceversa, ¿no? Eso más o menos. Si bien constituye requisito general para la procedencia y la acumulación, el que todas tengan la vía procedimental, ¿no? La misma vía procedimental, no sé si es inciso 3, me he equivocado, cuando no todas las pretensiones tengan por ley, ¿no? La misma vía, la acumulación será procedente si la demanda de sustancia, pues la más larga, entre comillas, de la disponible, conocimiento, abreviado, sumarísimo. Pero aquí, ¿por qué entonces? Pero, ¿por qué no lo pusieron donde tenía que ponerlo, no? Así debemos leerlo, pero ¿tiene sentido esto? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Esto es un error. Si este es el sentido, es un error. Es un error. ¿Por qué? Porque, además, aparte de la pésima técnica legislativa, ¿no? Porque la flexibilización de los requisitos del inciso 1, sobre todo el 1, del 3 pasa, ¿ah? Debería valer solo cuando se acumularan pretensiones que son objetivamente conexas. Es decir, donde hay una poderosa razón para que se sustancien conjuntamente, que es la vinculación objetiva. Que es algo que, dicho sea, para la competencia por cuantía, ya estaba previsto en el artículo 32, solo para la competencia por cuantía, decía, ¿no? El artículo 32, que sigue vigente tal cual, ¿no? Dice, es competente para conocer la pretensión accesoria, complementaria, derivada de otra planteada. Anteriormente debemos entenderlo de manera un poco fantasiosa, ¿ah? O sea, ¿qué son estas pretensiones? Son pretensiones vinculadas entre ellas, ¿no? O sea, pretensión accesoria, complementaria, derivada, algo poderoso, ¿no? Algo. Una pretensión vinculada con otra, no está muy técnico esto, nadie lo entendió. El juez de la pretensión principal. O sea, hay una mamá, una pretensión madre, y hay otras que son hijitas, esas, ¿no? Son derivadas, ¿no? En esos casos, lo que decía y dice el artículo 32, dice aquí, en aras de su sustanciación conjunta, ¿ah? Esto es lo que tradicionalmente en códigos como el italiano, como el portugués, como el brasilero, se llama modificación, ¿no? De la competencia. Modificación de la competencia, tal como viene prevista por la ley por razones de conexión. Dice, ¿cuál regla de competencia? Aunque considerada individualmente, o sea, son pretensiones que están separadas, ¿no? O sea, si las viéramos por separado, serían de competencia de distintos jueces, pero solo por la cuantía, aunque consideradas individualmente, no alcancen o excedan el límite de la cuantía establecida para la competencia del juez. O en la competencia territorial, esto es otra cosa, esto es para para otro caso. Fundamentalmente para cuando la cuantía pudiera ser un obstáculo, ¿no? Para la acumulación de pretensiones por razón de competencia, ¿no? La cuantía, en base a la cuantía se determina la competencia de los jueces de paz, de los jueces de letrado y de los jueces especializados, ¿no? Entonces, cuando individualmente consideradas, serían de competencia de jueces distintos por la cuantía, ¿no?
Entonces, en aras de su sustanciación conjunta, derogamos, hacemos de que la pretensión mayor, ¿no?, es la que atrae la competencia. El juez competente para la pretensión principal, que llama ahí la mayor, ¿no?, la maestra, ¿ah?, es el que atrae su competencia también para las otras, aunque por su cuantía debería ser de competencia de otro juez de otro nivel, ¿no? Porque eso es lo que determina. Esto ya es lo que se infería en el artículo 32, pero solo por la cuantía. ¿Pero por qué? Porque hay una poderosa razón, y esa poderosa razón es el vínculo de dependencia entre una pretensión y otra. Ejemplo, yo interpongo una demanda de resolución de contrato, siempre con esta idea fija de la resolución de contrato, que pues el Código Civil me dice que yo tengo derecho, aunque el Código Civil no lo dijera, pero podría ser la resolución de contrato, y además pretendo una indemnización. Pero mi indemnización es una indemnización. Resolución de contrato no tiene cuantía, ¿no? Al menos no debe tenerla, la resolución de contrato, ergo es de competencia de un juez especializado. Si esto es así, y yo le quiero acumular una indemnización, pero resulta que es una indemnización chiquitita, ¿no? O sea que no alcanza o no supera esas 1000 URPs, ¿no?, que nos exige el CPC para que sea de competencia. No, 500 URPs, ¿no? 500 URPs, que es de competencia de juez especializado. Y entonces tendríamos ahí el problema, ¿no?, para solamente hablar de la competencia por cuantía. O sea, es una indemnización pequeña. O sea, que no llega individualmente considerada a ser de competencia del juez especializado. Entonces, a fin de facilitar su sustanciación conjunta, estaba el artículo 32. Muy bien, dejamos de lado la cuantía y le permitimos a la indemnizatoria, que es una pretensión vinculada, conexa, derivada de la otra, de la de resolución, porque yo no pido la indemnización por per se, sino una indemnización porque estoy pretendiendo la resolución del contrato por incumplimiento, ¿no? Y si esto no existiera, ¿no?, si esta figura no existiera, yo tendría que llevar primero el proceso 1, ¿no?, el proceso 1 de resolución, porque tengo que inflar la cuantía, inflo mi cuantía de mi indemnización para hacerlo de competencia del juez especializado, ¿no? Entonces, nada, no nos hagamos problema. El juez de la pretensión, llamémosle principal, de resolución de contrato, será el juez de la indemnización también, ¿no?, de la pretensión indemnizatoria, cual fuere su cuantía, ¿no?, aunque considerada, dice, ¿no?, y también viceversa, considerada individualmente, no alcance o exceda la cuantía. ¿Por qué? Por el vínculo existente entre las pretensiones. Entonces, esto ya nos estaba dando el dato importante. Cuando se trata de pretensiones conexas, es sensato, conexas, ¿no?, y normalmente hay una conexión, ¿no?, de lo que los italianos llaman prejudicialidad, dependencia. Una depende de la otra. Lo que se resuelva en una va a depender de la otra, ¿no? Va a depender la suerte de la otra. Entonces, considerada individualmente, ¿ah? Entonces, aquí ya nos estaba dando que en esos casos se podía flexibilizar, incluso sin que se hubiera modificado el artículo 85, estaba el artículo 32 como límite a las límite de las limitaciones, ¿no? Establecía el artículo 85 para el inciso 1, ¿no? Para el inciso 1 sean de competencia del mismo juez, porque entraba a tallar el artículo 32 si no lo sabía leer, ¿no? Para el caso de la competencia por cuantía. Pero eso no aplicable en general, sino cuando se tratara de una acumulación de pretensiones conexas objetivamente entre sí, ¿no? Conexas. Bueno, este artículo 32 nos estaba lanzando el mensaje, ¿no? Lanzando el mensaje cuando se trata de pretensiones conexas, objetivamente conexas, hay que ser más flexibles, ¿no?
en cuanto a la regla de competencia por cuantía, porque en cuanto a la regla de competencia por materia no se pueden ser flexibles, porque o es de competencia de ese juez o es de competencia de ese juez. La regla de competencia por materia, pues son infranqueables, salvo que el propio legislador, ¿no?, haya pues establecido una derogación expresa, ¿no?, expresa, como lo vamos a ver en un ratito. Como eso está puesto en términos generales, pero esta era más o menos la línea para entender. Esto no es para todos los casos, solamente cuando hay pretensiones vinculadas entre ellos, no expresado acceso complementario, derivada de otra, ¿no? O sea, pretensiones, ¿no? Eso es un poco la línea, ¿no? Cuando hay una conexión entre las pretensiones objetiva, entre las pretensiones hay que ser flexibles, ¿no?, en cuanto a la competencia como obstáculo. Naturalmente esto no resolvía el problema del procedimiento, ¿no?, que estaba allí como un obstáculo infranqueable, ¿no? Estaba y está. Estaba y está. Y esto es también lo que se desprende justamente de estos casos especiales, en donde el legislador al que alude, ya desde el texto original del código aludía, el artículo 85, decía salvo, no se aplicarán estos requisitos cuando la ley ha hecho excepción, ¿no? Y esto estaba desde el texto original para el divorcio por causal. Aquí pues dejamos de lado todo, ¿eh? En el divorcio por causal, artículo 483, ¿no?, dice, agrega, ¿no?, que es una acumulación necesaria, ¿no? Es un supuesto donde la ley impone que al demandarse el divorcio por causal de lo que fuera, divorcio o separación de cuerpos, por cualquier causal, adulterio, maltrato, lo que sea, separación, cualquiera de los casos, ¿sabes?, cualquiera de las causales del artículo 333 del Código Civil, dice, ¿no?, salvo que hubiera decisión judicial firme, deben acumularse a la pretensión principal de separación o de divorcio, esa es la pretensión principal, porque la maestra, la que llamamos maestra, ¿no?, la podemos llamarla así, principal. Las pretensiones de alimentos, tenencia y cuidado de los hijos, si es que hay hijos, obviamente, ¿no?, suspensión o privación de la patria potestad, donde hay hijos, separación de bienes gananciales, si tienen patrimonio común, y las demás relativas a derechos u obligaciones de los cónyuges o de estos con sus hijos o de la sociedad conyugal, que directamente deban resultar afectadas como consecuencia de la pretensión principal, es decir, de la declaración de separación de cuerpos o divorcio. Entonces, esta es una imposición legal, ¿no?, legal de acumulación. ¿Por qué? Porque la idea es absolutamente correcta, que además sobre los alimentos ya lo decía el Código Civil, como un pronunciamiento, inclusive si no se había pedido, del juez de oficio, ¿no?, son esas cosas que pasan en los procesos matrimoniales, dominados por el signo de la oficialidad. Por eso es que Calamandrei, ¿no?, los llamaba los procesos inquisitivos. Cuando Calamandrei escribe este artículo, Fernando, ¿no?, que les invito a leer porque está en los Isaggi, ¿eh?, está en el Scritti, es el artículo, ese. Yo confieso que no lo había leído, nunca lo había leído, me lo puse a leer. ¿Y a qué se refiere con el proceso civil inquisitivo? Yo pensé que estaba hablando del aumento de los poderes del juez. ¡No! Yo pensé que hablaba de eso. ¡No! En los procesos inquisitivos son los procesos de asuntos indisponibles, sobre estatus, ¿no? En ese tiempo, pues, en Italia no ha habido el divorcio hasta 1970. En 1970 se introduce el divorcio. Entonces, todo gira sobre interdicción, o sea, los procesos de interdicción, los procesos de nulidad de matrimonio, ¿no? Nulidad de matrimonio. Esos son los procesos inquisitivos, en donde no rige el principio dispositivo. Entonces el juez hace y deshace lo que le da la gana, porque es un proceso en donde las partes no pueden hacer nada, ¿no? O sea, no pueden disponer del derecho,
Y eso es lo que en España se le llama, por no usar la palabra inquisitivo, le llaman los procesos no dispositivos. Es menos impactante que decir proceso inquisitivo. Pero es donde viene atemperado, ¿no? Atemperado el principio hasta casi el límite, el principio dispositivo, ¿no? O sea, a comenzar, ¿no? Si bien solo se pueden iniciar a petición de parte, pero luego pues la aposta le cae al juez. Y entre eso tiene una manifestación también entre nosotros, en el Código Civil lo que dice que el juez, si declara la separación del cuerpo del divorcio, tiene que establecer sí o sí, y hay hijos menores, los alimentos, aunque no se hayan pedido. Ya, pero el 483 dice tiene que pedirse. ¿Okay? Deben acumularse, ¿no? Entonces ya, con eso pues que tiene que pedirse consecuencias. Pero aquí estaba una acumulación necesaria, ¿ves? O sea, tenemos la demanda de divorcio y donde según las circunstancias se tiene que plantear pretensiones, ¿no? Pretensiones que vienen calificadas como accesorias por la propia ley. O sea, el juez solamente se va a pronunciar sobre ellas si declara fundada la demanda de divorcio, sobre las otras se quedan imprejuzgadas, ¿sí? Nada. Porque es solo para la eventualidad que se declare fundada la demanda de divorcio o de separación de cuerpos y en consecuencia tenga que reajustar todas las relaciones entre las partes, los cónyuges, o sea, todas las relaciones familiares, ¿no? Entre los cónyuges y los hijos, ¿no? Si no, todo se queda tal cual. Pero atención, el segundo párrafo que está así desde el código texto original, proyecto, todo estaba así. Dice, no es de aplicación en este caso lo dispuesto en los incisos 1 y 3 del artículo 8.5. Y, o sea, el 1 y 3, que es el 1 es el de la competencia y el 3 es el del procedimiento. ¿Por qué? Porque todas estas pretensiones, máxime, cuando el código entró en vigencia, no existía juez de familia. ¿Ah? O sea, existía el juez en el año, cuando el código entró en vigencia, se llamaba juez de los niños y adolescentes. Y él era el competente, individualmente considerado, cuando se pretendía la tenencia, cuidado de los hijos, suspensión, privación de la patria potestad, ¿no? Mientras que el resto, ¿no? El de alimentos se distribuía, ¿no? El de alimentos, según los casos, ¿no? Según los casos, era también alimentos para los casos de cuando no hay prueba indubitable de la relación de parentesco, era del juez de los niños y adolescentes, y en el caso de cuando hay relación de parentesco era exclusivamente, como hoy sigue siéndolo, de los juzgados de paz letrados en línea de principio. En línea de principio con la opción de optar, de escoger, como hoy, ¿no? Hoy, después se puso, ¿no? A un juez de paz a secas. Eso se puso después. Pero en ese tiempo, pues era más notorio todavía porque el divorcio era de competencia del juez civil. Entonces, había, pues, había el divorcio de competencia del juez civil, alimentos del juez de paz letrado, o del juez de familia, o del juez de los niños y adolescentes, si se planteaba por separado. Separación de bienes gananciales era, cuando se plantea como pretensión, pues, también del juez civil. Entonces, pues, y los procedimientos eran distintos, porque los procedimientos, ¿no? El alimento es sumarísimo, sigue siéndolo. Este es un conocimiento, lo de tenencia y cuidado de los hijos era con que creo que también el primer código de los niños y adolescentes hablaban de, no sé si lo llamaba el sumarísimo o ya el proceso único. Entonces, bueno, pero aquí, ¿qué hizo? Una suerte de visa atractiva. ¡Pum! Cuando se demanda el divorcio, todo es de competencia del juez del divorcio, o sea, del juez civil. Después, en el año 2005, crean los juzgados de familia, ¿no? O sea, los juzgados de los niños y adolescentes mutan de nombre y anchan su competencia por modificación de ley orgánicas, por lo menos se hizo de manera decente, ¿no? Modificando la ley orgánica, estableciendo que era competente de todo lo que ahí se especifica, ¿no? Del libro 3, o sea, el libro de familia del Código Civil. Entonces, ahora es menos notoria la diferencia,
¿no? Menos notoria la diferencia, pero era mucho más grande en los tiempos originales. Entonces le dijo, nada, nada, aquí no es obstáculo a la acumulación por razón de conexión, pues, ¿no? Es no solamente la competencia, porque aquí no hay cuantía de por medio, aquí hay la competencia por materia, por materia. O sea, individualmente considerados por materia era competencia de jueces distintos, ¿no? De la estructura judicial. No, aquí no funciona. Todo viene traído por el juez del divorcio o de la separación, que sería nuestra pretensión maestra, ¿no? Y por lo tanto, derogación de las reglas, especial solo para este caso, derogación de la regla de competencia por materia. Y también derogación de todos los obstáculos de orden procesal, procedimental, del procedimiento. Inciso 3, ¿no? Proceso, procedimiento. Esto es algo, claro, ¿para qué? Porque aquí hay una poderosa razón, ¿no? La poderosa razón es que de declararse el divorcio hay que ajustar toda la situación. El juez tiene que hacerlo, ¿no? Tiene que ajustar las relaciones entre los cónyuges, ¿no? Las personales y las patrimoniales. Tiene que ajustar las relaciones entre los cónyuges ya divorciados en cuanto padres con los hijos, ¿no? ¿Quién se queda con los dos hijos? Que no se queda, qué pensión tiene que pasar, etcétera, etcétera. Tiene que ajustar toda la situación familiar como consecuencia de la declaración de separación de cuerpos o divorcio. Entonces, hay una poderosa razón, siempre que de declararse el divorcio, naturalmente, ¿no? De declararse el divorcio. Entonces, en aras de la sustanciación conjunta, ¿no? Una poderosa razón de algo que obviamente conlleva, que serían los precipitados, las consecuencias de la declaración de divorcio, dejamos de lado todos los obstáculos de orden procesal. Es la idea correcta. Esto permite entender con la mano cuándo dejamos de lado estos requisitos y cuándo por el contrario se mantiene, ¿no? Debería mantenerse. Estos requisitos del 1 y el 3 del artículo 86. En la misma línea está, vamos a comenzar por el 602, que está al final, que está y aparece, pero que es más impreciso que el artículo en materia de divorcio. El 602 aparece desde el texto original del código. Y dice ahí, que dice, se puede demandar, ¿no? Acumulativamente. Atención, atención. Este inciso, o sea, este segundo párrafo, refuerza como argumento textual, digamos, ¿no? Desde el propio texto de la ley, que el artículo 85 se refiere a la acumulación inicial, porque esto se refiere a la acumulación inicial. O sea, salvo que hubiera dicho, debe acumularse a la pretensión principal, deben acumularse, ¿no? Deben acumularse. Deben acumularse, ¿no? En la demanda, en la demanda, en la demanda. Bueno, 602, dígame. Hay un tema que no he entendido. Ese deben acumularse, implica, o sea, leyéndolo junto al artículo 87, infine, implicaría que el juez de oficio puede considerar integradas estas pretensiones a la demanda sin que la parte las invoque. O sea, yo sé. No, en alimentos tiene la habilitación del Código Civil. O sea, ahí quien le impone al juez la separación de cuerpos o de divorcio, pronunciarse sobre los alimentos es el Código Civil, se haya o no se haya demandado. Ya, pero el resto de cosas tiene que demandarse, porque si no el juez no podría. O sea, todo, aquí se quiso poner que hubiera formalmente el planteamiento de pretensiones, ¿no? Y atención, mire, el último párrafo dice, las pretensiones accesorias que tuvieran decisión judicial consentida, por ejemplo, alimentos, pueden ser acumuladas proponiéndose su variación. Pueden. Si ya tengo sentencia, por ejemplo, en materia de alimentos, no tengo por qué demandar alimentos. Pero podría, digamos, yo plantear una variación, un aumento.
aumento, por ejemplo, de alimentos, o una variación de lo establecido en la sentencia, ¿no? De alimentos. Pero ¿dónde lo voy a hacer? Pues en la demanda. La idea aquí yo no quiero analizar la figura, yo lo que quiero es que se extraiga la idea de por qué dejamos de lado, por qué es sensato dejar de lado los obstáculos competenciales de la competencia y del procedimiento. ¿Cuándo? ¿En qué casos? ¿No? Y esto mismo del 602. El 602 nos está diciendo lo siguiente, pero naturalmente que se olvidaron de poner, aquí no se aplica el 1 y el 3 del artículo 85, no lo pusieron. Se pueden demandar acumulativamente a la demanda interdictal las pretensiones de pago de frutos y la indemnización por los daños y perjuicios causados. Esto es sin perjuicio de lo que, del contenido sustancial de esto, que habría que revisarlo, pero digamos, si yo sufro el despojo, ¿no? Si yo sufro el despojo o sufro la molestia, me perturban mi posesión, yo puedo plantear una demanda interdictal para que me reponga la posesión o bien cese la perturbación posesoria. Y en cualquiera de los dos casos, podría pretender una indemnización por los daños provocados, ya sea por el despojo o por o por la perturbación. Si he sufrido el despojo, además pago de frutos, porque no me han dejado recolectarlos. Esto lo digo sin perjuicio de que realmente un despojado tenga derecho a que se le pague los frutos. No lo sé, ya, pero ese es un tema de fondo. Pero digamos, lo que quiere aquí, lo que está diciendo, se puede, ¿no? Se puede plantear en la demanda enderezada a recuperar la posesión o a que cese, ¿no? Se le puede acumular el pago de la indemnización o de los frutos en su caso, ¿no? Y esto qué está diciendo? Tengan ustedes presente que los interdictos, los interdictos posesorios, son proceso especial, ¿no? Que se sustancia bajo las reglas del sumarísimo. Entonces, aquí está habilitándome que en el propio sumarísimo, sea cual sea la cuantía, ¿no? De lo que yo pretenda como lo que ahí se dice, o a título de pago de frutos, ¿no? O sea, reembolso el valor de los frutos que no he podido recolectar, o los daños que me ha causado, tanto la perturbación como el despojo, cualquiera de las dos cosas, sea cual sea la cuantía, se sustanciará bajo las reglas del sumarísimo y de competencia del juez civil, porque el juez civil es el competente sí o sí para los interdictos posesorios. Y en consecuencia, esto es una derivación del artículo 85, sin decirlo expresamente, porque nos está diciendo, puedes, no es que puedes siempre que, ¿no? O sea, está haciendo para un proceso especial, como es nos está diciendo, en este proceso especial se puede acumular, sea cual sea su cuantía, sin alterar la estructura del procedimiento, el pago de frutos y el pago de la indemnización. ¿Ah? Entonces, esta es otra derogación. Muchos jueces no lo han entendido. No, se pretende una indemnización, ¿no? Que supera o que no llega a mi cuantía. Ah, no llega a mi cuantía. Yo soy un juez especializado, cualquier cosilla, ¿no? Que sería una explicitación esta, ¿no? Una explicitación del artículo 32. Porque aquí lo que entra en juego es fundamentalmente la cuantía para la competencia, o sea, que sea que exorbite la competencia del juez, no puede exorbitarla, ¿no? Que no llega, ¿no? Porque esto siempre es de competencia, los interdictos son de competencia del juez especializado, no se aplica el criterio de la cuantía, y entonces yo le acumulo algo que individualmente considerado sería de competencia, una pretensión indemnizatoria, que no individualmente considerada sería competencia de un juez de paz, ¿no? Ni siquiera de paz letrado, o de paz letrado, ¿no? Porque no llega a la cuantía del juez especializado. Pues aquí nada, pues lo está habilitando por un lado el artículo 32, por el otro el propio 602, o sea, de no existir el 602 estaría el 32, pero el 602 nos permite superar el obstáculo
difícilmente franqueable ya desde el texto original del procedimiento, porque si yo lo que pretendo, digamos, tiene una cuantía elevada y su procedimiento individualmente considerado no sería ya sumarísimo porque superaba la cuantía, y fuera pues abreviado o con los peor todavía conocimiento, pues no importa. Eso es lo que está diciendo. En aras de su resolución conjunta, resolver todo el problema ¿ah? Todos los efectos que haya producido la perturbación o el despojo, yo, generoso legislador, lo permito que se sustancien toditos juntos, sin que el procedimiento ni la competencia sean un obstáculo. Aquí hay la competencia por cuantía, en donde hay una regla de competencia por materia, ¿no? Hay una regla de competencia por materia, el juez del interdicto es el juez de estas pretensiones, atrae para sí, sea cual fuere, esto siempre tiene cuantía, sea cual fuere su cuantía. Esa es la idea. Y es también la idea introducida después en el artículo, no sé si es la misma idea, pero en algo que es el 585, que es el procedimiento de desalojo, que también es un proceso especial y en donde existía esta necedad de muchísimos jueces de no permitir que se acumulara en la pretensión de desalojo, diciendo que es un proceso especial, el que no podía acumularse la pretensión de pago de las rentas dejadas de pagar. Ni siquiera, ni siquiera cuando la causal invocada para pedir el desalojo fuera la de falta de pago, ¿no? Y esto es lo que parcialmente ha resuelto en el 2007 una ley, ¿no? Que no he puesto ahí la ley, pero es un ex post, no me acuerdo qué, 585, vamos a ver qué ley es esta. No le he puesto en la diapositiva. 585, pero es antigua, 585, 85. Está mal hecho. Dice, esta es la ley, 2007, sí. La ley 29057. 2007. En otras reformas, ajustes así pequeñitas, cositas, que se hicieron en el año 2005. 2007. Entonces, ¿qué dice? Primer párrafo. Este es el primer párrafo que ya estaba, ¿no? Y se le agregan 2 párrafos después, esto en el 2007. En el primer párrafo decía, ¿no? El primer párrafo, el primer artículo, el desalojo, la restitución de un predio se transmita, siempre con esta palabra, ¿no? Como arreglo a lo dispuesto por el proceso sumarísimo y las precisiones indicadas en este subcapítulo. Eso es todo lo que decía. Y se agregó esto. Procede a decisión del demandante el acumular la pretensión de pago de arriendo, es ese nombre que lo sacaron de la historia, ¿no? De la historia del viejo código, ¿no? Pues se hablaba de pago de arriendo. Pago de arriendo, que en el Código Civil se llama renta, eso, ¿no? La renta por arrendamiento. Cuando el desalojo se fundamenta en dicha causal, solo por ese caso. Que es la trampita donde cayó Fernando, ¿no? Esa demanda, ¿no? Esa demanda de desalojo, ¿no? De desalojo por precario en donde le acumuló, oye, págame lo que me has dejado de pagar, ¿no? ¿No? Sí, Fernando. Y entonces fue su jefe que le dijo, no, yo quiero que me mandes eso. Y entonces procede a decisión de acumular la pretensión de pago arriendo cuando el desalojo se fue de dicha causa, o sea, solamente para este caso. Si no opta por la acumulación, el demandante podrá hacer efectivo el cobro de arriendo. Eso es un error garrafal que existe en la mente, solo en la mente de nuestros jueces. Cobre los arriendos en el proceso ejecutivo de acuerdo a su naturaleza. Pues hay jueces, y me imagino que no solo jueces, que consideran que si a mí me deben, o sea, me deben, o sea, mi arrendatario no me paga, yo solamente puedo demandar en la vía llamada ejecutiva. No, yo puedo irme donde quiera, yo puedo plantear una pretensión declarativa de condena, ¿no? ¿De dónde lo sacan? Pero esto es reflejo. Si no opta por la acumulación, el demandante podrá, o sea, puede seguir un proceso paralelo.
Y lo que le decían, no se puede acumular fundamentalmente, aparte de decirle que es un proceso especial, dice, no, tú tienes que hacerlo en la vía ejecutiva, tiene otro procedimiento, ¿no? Cuando el demandante, por eso ese es el reflejo al final, ¿no? Cuando dice, cuando el demandante opte por la acumulación del pago de arriendos al desalojo, queda exceptuado el requisito previsto en el inciso 3, que es el procedimiento. Entonces, esto pues, refleja, ¿no? Refleja en realidad esta idea equivocada, puesta en el segundo párrafo, de que los jueces, el obstáculo para la acumulación es decir, no, esto no tiene el mismo procedimiento, porque uno es ejecutivo, el otro es declarativo, ¿no? Eso es trasluce. Por eso solamente han hecho la excepción. En lo que hicieron, proyectaron esta reforma, ¿no? Pero en realidad aquí estamos derogando todas las reglas del inciso de la obstaculizantes de la acumulación. Hay que entenderlo así, al menos espero que así lo entiendan. Que al menos para este caso, yo demando el desalojo porque me han dejado de pagar 2 meses, 3 meses, 2 meses y medio, 3, 4, 5, 6, pues le acumulo, además que se condene a pagarme la suma de. Eso se puede en cualquier proceso especial. De hecho, el código italiano, el proceso se llama per convalida disfratto, pues expresamente prevé, pues, normalmente esto es lo que de cajón se acumula, haciendo la precisión, prescindiendo la cuantía, cuando la cuantía es un obstáculo. Aquí podría ser un obstáculo la cuantía. ¿Por qué? Porque la cuantía para el desalojo en estos casos se aplica medio raro, medio loco, es loquísimo, ¿no? O sea, estos criterios de la cuantía, para saber quién es juez competente por la cuantía del desalojo, no se tiene en cuenta el número de rentas dejadas de pagar. No, la renta pactada anualmente, una cosa así, una cosa, no, dice la renta mensual pactada, ¿no? Entonces, si supera las 50 URP, la renta mensual pactada, que es pues de un edificio, de una mansión, si supera las 50 URP, es de competencia del juez especializado civil, y si por caso contrario es de competencia del juez de paletrado, ¿no? Para casos como estos. Y entonces, ese es el criterio de la cuantía, renta mensual pactada. Pero ¿qué pasa si me debe pues 12 rentas sumadas todas, ¿no? O sea, individualmente considerada es del juez de paz letrado, ¿no? Cada renta. Pero me debe un montón y entonces yo quiero acumularle que me condene a pagar y todas sumadas, todas sumadas, pues superan la competencia por cuantía del juez de paz letrado. Entonces esto sería un obstáculo. La competencia por cuantía podría ser un obstáculo para la acumulación. Y la idea no es solamente derogar el inciso 3, sino derogar para el caso el inciso 3, sino el 1 también. O sea, que el juez del desalojo atraiga para sí también, ¿no?, la competencia para conocer y declarar todo lo atinente a las rentas, ¿no?, dejadas de pagar, que lo condene a pagar, pues, ¿no? Lo condene a pagar. Por economía, aquí por economía, ¿no? Ya que está, si ese es el motivo por el cual se demanda el desalojo, como va a tenerse que determinar si efectivamente hay incumplimiento, pues entonces si efectivamente hay incumplimiento de carambola, pues también es ahí frente al incumplimiento del pago de la renta, pues págala, pues, ¿no? Lo dejado de pagar, ¿no? Lo dejado de pagar es un caso interesante de ser analizado en términos contractuales. Pero fuera solamente para este caso, no lo han establecido para el resto de casos y se ha dejado de pagar la renta, porque ¿qué pasa en aquellos casos? ¿No? Con mucho cuidado con el cuarto pleno casatorio. ¿Qué pasa en aquellos casos en los cuales pues se ha terminado por vencimiento del contrato y ya debe devolverse el bien? Pues también procede el desalojo justamente por vencimiento del contrato. Pero aparte de haberse vencido, me ha dejado de pagar, ¿no?
bueno, o tan pronto vencido me ha dejado de pagar. Y entonces yo digo, bueno, pero me ha dejado de pagar también esto y el otro. No se puede, teóricamente no se puede, porque lo han previsto, ¿no? Lo han previsto han habilitado solo para este caso. Y es por eso que, en realidad no fue por eso a Fernando, ¿no? A Fernando se fueron a lo más profundo en el caso ese, que ya les ha compartido, ¿no? Que se interpuso una demanda de desalojo por precario y le acumuló que se pagara todo lo que se había dejado de pagar hasta ese momento y le declararon improcedente la demanda por falta de conexión lógica. ¿No? Como no podían ya declararle improcedente por falta de, por indebida acumulación de pretensiones, pues siempre, eso de falta de conexión lógica siempre es un buen argumento. ¿Qué observan aquí? Yo les invito a pensar en estos tres casos especiales, que todas son pretensiones conexas, ¿no? Conexas entre ellas, y por lo tanto que hay poderosas razones para dejar de lado los requisitos generales del artículo 85. Y ese es el error de la reforma. Dígame, Fernando, ya ahorita termino, pero no quiero dejarlo inconcluso. Yo estoy mirando el reloj, que son 11:23. Que son 11:23, que ya estamos casi 2 horas aquí hablando. Sí, ahorita paramos un ratito, pero quiero, salvo que dejemos el misterio. Entonces, analicen esto, ¿qué extraemos de estos tres casos particulares en donde el legislador se ha tomado el trabajito, ¿no?, de establecer aquí en buena cuenta no se aplica las restricciones del artículo 85 en aras de una sustanciación y decisión conjunta de estas pretensiones que son conexas entre ellas, ¿no? Íntimamente conexas. Hay una razón poderosa. ¿Y cuál es el error? ¿Por qué? Y esta debería ser la lectura que yo les propongo. O sea, estos agregados mal hechos en que en buena cuenta dejan de lado la regla obstáculo de la competencia y la regla obstáculo del procedimiento, que está puesto ahí. ¿Qué es lo que quisieron hacer? En todos los casos, ¿no?, en buena cuenta, no encontrando la fórmula para escribirlo bien, en todos los casos lo que se ha querido decir es si es que hay un obstáculo, uno es de competencia de un juez y el otro de competencia de otro por nivel, pues atrae su competencia de juez de mayor nivel, ¿no? De mayor nivel. Y si es un tema de procedimiento, si una tiene un procedimiento y el otro tiene otro procedimiento, pues vamos por el procedimiento más ancho, ¿no? Pero eso siempre. Y es que esto parte de un error. Considerar, y es el error, que lo que no dice el artículo 85, nunca lo dijo ni lo dirá, y no lo dice, que cuando se plantea más de una pretensión en la demanda debe haber conexión objetiva. O sea que yo no puedo acumular contra Fernando a una pretensión de que me entregue una moto porque celebramos un contrato de compraventa de una moto y no me ha entregado la moto. Yo quiero mi moto. Y a la par le quiero acumular una pretensión de pago de precio de la bicicleta que yo le vendí, ¿no? Yo le vendí la bicicleta y no me ha pagado el precio. Ok, ¿qué tiene que ver una con la otra? Nada, más que todas se dirigen contra Fernando. Pero no hay conexión objetiva entre ellas. Sí, no hay, pues. Hay una conexión que debilita, que es la conexión subjetiva. Pues bien, el artículo 85 ha tomado como base eso, que es la base de la ley de enjuiciamiento, que es igualito que la ley de enjuiciamiento, que es igualito que la ley colombiana, que es igualito que en el código italiano, que basta, ¿no? Basta la conexión subjetiva para habilitar un fenómeno acumulatorio siempre que no me moleste lo más de lo no necesario. Yo, legislador, te permito que acumules lo que quieras contra el mismo demandado, en principio contra el mismo demandado, porque cuando es contra distintos demandados la cosa es distinta. O sea, cuando hay varias pretensiones contra distintos demandados, ahí está, eso es otra figura, pero contra el mismo demandado, la más simple de todas las simples acumulaciones, ¿ah?, varias pretensiones contra el mismo demandado inconexas entre ellas desde el punto de vista objetivo, se puede siempre que sean de competencia el mismo juez y tengan el mismo procedimiento. Si esto no es así, presenta tantas demandas como pretensiones tengas y no me molestes. Ese es el mensaje. ¿Ah? Pero ese es el mensaje que no sé, se perdió en la estratosfera,
se perdió en la estratosfera y todo lo que han estudiado con Juan Monroy, todos los discípulos de Juan Monroy, no sé por qué, no sé si él lo dice, no lo sé, han caído en el error. Ahí está Dante, está Priori, todos piensan, Rechardo, todos los que han intervenido en la comisión, y ellos también, a su vez, Dante Apolín es el que aportó estas geniales reformas desde el Ministerio de Justicia, ¿no? De considerar, partiendo de una premisa equivocada, de una idea más que un concepto equivocado en la cabeza nomás, porque no está en la ley, de que para plantear más de una pretensión a la demanda tiene que ser conexas entre ellas desde el punto de vista objetivo, o sea, en lo que se pide y en el por qué se pide en alguno de estos elementos. Y esto no es así. Nunca fue exigido y por lo tanto, pues han considerado, ¿no? Han considerado que en realidad esos ajustes que se le ha hecho parten de la idea de que las pretensiones A y B pues son conexas objetivamente entre ellas y por lo tanto hay que hacer la derogación de las reglas de competencia y de procedimiento. Pero esto no es así. Esta idea probablemente equivocada por la imprecisión del legislador, que han visto un fantasma donde no lo hay, es un fantasma. O sea, la necesidad de conexión objetiva entre las pretensiones no es, para el supuesto más básico de todos, no es un requisito. Esto parte del error del artículo 87. Pero aquí lo dejamos porque si no se nos vuelve muy largo y después tengo que esperar hasta pasado mañana para que procese el video. ¿No? Lo dejamos aquí. De acuerdo, profesora. No se vaya a olvidar de su formulario. El formulario ya lo hice antes de, y vamos a parar la grabación acá. ¿Cuántos estamos? A ver, en esta sala, profesora. Es una semana floja, es que todos están siguiendo. Lo que pasa es que están siguiendo